Bueno, y habilitame para compartir. Ok. Eh, bueno, hoy después vamos a revisar un poco el tema de notas de opinión, las tres que hasta el momento tenemos, sabemos que todavía queda tiempo para la entrega. Entregaron tres, digamos, y sobre esas vamos a hacer algunos comentarios generales. Y como cuestión, digamos, más teórica, como aspecto a tener en cuenta, que también lo van a encontrar en el cuadernillo, el tema de las fuentes y las agencias informativas. Hacer un pequeño recorrido, este material ustedes saben que queda ya subido, que ya está disponible. Pero bueno, hacer un mínimo repaso, si quieren lo hacemos comentado, para que no sea solamente expositivo de mi parte. A partir de este momento, una vez que yo pongo la pantalla grande, dejo de verlos, así que por ahí si ustedes, si no, digamos, me voy a sacar espacio. Así que bueno, si ustedes, digamos, quieren interrumpir, o me quieren hacer una pregunta, o a Mariana, o hacer un comentario, háganlo, digamos, y vamos haciendo la exposición comentada, ¿sí? En principio, bueno, comentar esto de que la fuente periodística, para quien, digamos, está en el ejercicio profesional, digamos, del redactor periodístico, de periodista en términos generales, son básicas, digamos, premisa, digamos, de cualquier tarea vinculada con el periodismo, el trabajo con fuentes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero y principal es de dar cuenta de lo obvio. Todas aquellas instituciones, personas físicas, jurídicas, particulares, organizaciones, todos son fuentes, ¿sí? Para que justamente en el trabajo de redacción se pueda armar una nota periodística, sea de opinión o de cualquiera de los géneros. Otra de las premisas absolutamente básicas, ¿no?, elementales del ejercicio, es el tema de que ese cruce de fuentes sea mínimamente riguroso y se pueda contrastar, ¿sí? Algo que en la celeridad, digamos, del periodismo actual, y sobre todo el televisado y demás, puede ser que no ocurra, ¿no? Que se trabaje sobre información que acaba de llegar casi a título de rumor, de especie informativa, de algo que está dando vuelta, de revoleo de las redes, y que, bueno, haya mucha información, no fake news, no intencional, sino directamente información falsa, pero por cuestiones de negligencia, ¿no? De mal desempeño. Una cuestión obvia, ¿no?, que acá rescata, digamos, una de las personas que trabajan y que es teórica, digamos, reconocida, Marta Huerta. Obviamente que no podemos estar en todos lados, y por eso justamente trabajo con fuentes, ¿no?, de testimonios que los respalden. No se puede estar presencial en el lugar de los hechos casi nunca. O sea que sí, digamos, dependemos de esos testimonios, esas versiones, para llevar a cabo. ¿Qué condiciones hoy, digamos, justamente impactan sobre lo que es el trabajo de fuentes? Bueno, justamente la velocidad del dato que circula por redes sociales, lo cual hace que a veces inicia por el efecto de actualidad que le quieren dar a la información, no tratemos la información como tal, simplemente, digamos, la tomemos sin chequearla, sin contrastarla, sin validarla, y bueno, provocando uno de los peores, digamos, errores en el ejercicio profesional. Otra de las condiciones es que justamente hay muchos más, a diferencia de lo que era hasta hace unas décadas, en los últimos 20, 30 años, han aparecido, por obra, y que está muy bien, ¿no?, que así sea, por obra de lo que es la comunicación institucional, que justamente los distintos organismos o las distintas instituciones o organizaciones tengan sus propios gabinetes de prensa o de comunicación, con lo cual, digamos, mucha gacetilla ya surge directamente de una voz intencionada que ya diseñó una información relativamente. Entonces no es solamente que van a estar trabajando con la información que uno obtiene de las fuentes de la manera tradicional, sino que ya les llegan gacetillas, o ya sean informes, o sean comunicados, que de alguna manera solucionan la tarea del periodista, pero también lo que hacen es estructurar el punto de vista de la institución, ¿no? Después, obviamente, la necesidad de la competencia para obtener la primicia, esto es así, esto es lo que provoca justamente mucho de las desavenencias de lo que tiene que ver con el periodismo, es la lucha, la locura que hay por hoy por el tema del rating, del minuto a minuto, por la primicia, por estar ahí, por ser los primeros, y bueno, afectando lo que tiene que ver justamente con la calidad de la información que uno después informa, que despliega. Y también el predominio de fuentes oficiales y gubernamentales, que claramente
dan su punto de vista, es razonable que esto sea así, pero bueno, obviamente que ellos vienen con un sesgo, que después está en la tarea del periodista de también tomarse el trabajo de contrastarla con otras fuentes para que uno no se compre, digamos, siempre la primera campana. En definitiva, las fuentes pueden incluir aportes, pruebas, materiales, registros, formatos, otros, y es cierto que algunas formas de entender las fuentes en términos tradicionales, como hacen algunos autores, piensan que solamente son personas, ¿sí? No califican de fuente lo que nosotros sabemos, o por lo menos lo que entendemos que son fuentes, ¿no? Que también son fuentes documentales, que son pruebas judiciales, que son denuncias, que son registros, que tienen que ver con un montón, digamos, de información que se obtienen de muchos lados, y no necesariamente de testimonios. Ahora lo que vamos a hacer es ver alguna tipología en relación a lo que son las fuentes, ¿no? Por ejemplo, cuando se organizan, digamos, se califican, se hace, digamos, una clasificación de las fuentes de acuerdo a cuál es la atribución que se hace con respecto a esas fuentes. Por ejemplo, la on the record, que es la más convencional, la más cómoda, ¿no? Porque la persona se puede citar, se puede mencionar, se puede decir las cosas como las dijo, se hace cargo de la información que dice, y está todo bien. Si es son, digamos, si el tipo aprueba, autoriza que salga su voz, está todo bien. Distinto es el caso de la atribución con reservas, donde justamente ya, si bien podemos tomar esa información y se la puede citar, la fuente intenta, digamos, pasar relativamente desapercibida o directamente que no se la mencione, y en todo caso que se pueda orientar un rol, un cargo, pero no, digamos, la atribución directa. El caso anterior de on the record. Después la de reserva obligada, que directamente no se identifican las fuentes, entonces, digamos, el periodista toma y hace esos juegos, ¿no? De que distintas fuentes informan que, o por lo que surge de información relevada con distintas fuentes, pero no dicen nada, ¿vieron? Y queda como que no sabe si es información de periodista o si es de una fuente. Bueno, en estos casos, donde la fuente no quiere ser identificada, y directamente esta otra, que es la más restringida, que es la de off, y que dice el tipo, mira, yo te cuento esto, pero ni me puedes mencionar, ni lo puedes decir explícitamente. Tenés que buscar la forma vos de cómo dar esa información, pero a mí no me lo vas a atribuir ni al cargo, ni al lugar, nada, porque no quieren que se acerque, digamos, esa identificación a kilómetros directamente. O sea, tiene que ser algo que está por fuera de la atribución, no solamente de la persona con nombre y apellido, sino directamente del cargo, y que tampoco haya ninguna pista que pueda hacer inferir de dónde proviene esa información. En todo caso, el tipo, si se lo consulta, va a decir, no, yo no dije eso. ¿Sí? Ahora, ¿puede dar información que le sirva al periodista? Claro que sí. Pero nunca, digamos, va a ser atribuida a nada. El tipo no se va a hacer cargo de eso. Esto, en las fuentes, entonces, bueno, configura factor de calidad periodística, basado en estos principios deontológicos, que esto es lo que hoy por hoy también está puesto en tensión y en discusión. Una cosa son los papeles, es la cuestión teórica acerca de los principios deontológicos de veracidad, contraste, coherencia, equidad, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Después está la otra pata, que es el condicionamiento material, efectivo, lo que ocurre, digamos, en la práctica, en realidad, que son esos condicionamientos políticos, económicos, ideológicos y laborales profesionales, que contrastan, digamos, con el hecho de la cuestión más idealizada, ¿no? De que uno pueda trabajar, si uno diría, bueno, yo quiero trabajar que las fuentes, como principio deontológico, eso deontológico tiene que ver con una especie de cargo profesional, ¿no? De veracidad, contraste, coherencia y equidad, está perfecto. ¿Qué ocurre? Bueno, después ocurre la práctica concreta, la práctica material, ¿sí? El dato que se obtiene, y ahí aparece de todo. Entonces, estos buenos principios, que son para declamar, que son hermosos, como veracidad, contraste, coherencia y equidad, hay que ver qué ocurre en la práctica cuando uno los contrasta con el tema de los condicionamientos reales, ¿no? Los políticos, económicos, ideológicos y laborales. Otra forma de clasificar las fuentes tiene que ver justamente con si son fuentes primarias, si son originarias o si son secundarias, ¿no? Cuando hablamos de obviamente hablamos de la fuente primaria como testimonio directo, ¿sí? La fuente directa sobre el testimoniante sobre lo que aconteció, porque estaba ahí, porque lo vivió, porque sabe, porque es parte, o por lo que sea, de aquello que tiene que ver con las fuentes secundarias o fuentes que interpretan el dato, ¿sí? Terceros, otros periodistas, analistas, asesores, gente que está vinculada con la temática, pero que no es fuente directa, no es fuente primaria, ¿sí? Que no tenemos el dato de él, sino que él lo obtiene de otra parte, lo interpreta y también sirve como fuente secundaria. Por la capacidad de uso, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de fuentes que son, por ejemplo, el tema de las fuentes exclusivas. Cuando un medio se hace, digamos, de
un funcionario, un organismo, una fuente privilegiada, y la utiliza a conciencia y haciendo justamente el uso más significativo que pueda, justamente porque lo tiene como para él, como, digamos, de alguna manera dueño, por decirlo entre comillas, de esa fuente. Entonces otros medios, digamos, tienen que justamente tomarlo como fuente secundaria. El acceso solo le corresponde al que tiene la exclusividad, la información es privilegiada, ¿sí? Después están con las fuentes compartidas, esto en las conferencias de prensa, en los organismos públicos o los gabinetes y demás, obviamente que no hay una exclusividad de ninguno de los medios, sino que todos comparten ese espacio en común, que puede ser un político, puede ser un científico, puede ser lo que sea, la fuente, y se obtiene, digamos, la información, y la información, digamos, obviamente es pública, ahí no hay nada que esconder. Otras son estas fuentes resistentes, o podemos decir reticentes justamente, que sin bloquear la información, digamos, de forma definitiva, si oponen obstáculos, resistencias, digamos, no les conviene, entonces al ser consultadas, o porque no están de acuerdo con el punto de vista, o porque de alguna forma los afecta, tratan de alguna manera de obturar un poco de esa información. Las abiertas son las que obviamente no ponen ningún tipo de resistencia, pero tampoco es que van a asumir la iniciativa, por eso ponemos acá el ejemplo de una conferencia de prensa, digamos, el tipo tiene que de prensa, el director técnico, pero no es que la va a promover él, no es que va a ir a buscar el dato, que ya sabe que es una conferencia de prensa y la información es abierta, y va a participar de eso. Distinto es el caso de estas espontáneas, que son las típicas que le hacen a los vecinos del accidente, del hecho, del lo que sea, y que opinan desde ese lugar, ¿no? Desde la espontaneidad. Estaban ahí presentes, son testimonios de gente que está por el lugar, se la consulta, y bueno, y surge esa información que sabemos que después analizar más que bien, porque nada, es una información espontánea, de gente que simplemente es consultada por el hecho de estar ahí, y nada más. Otras son las fuentes ávidas, ¿sí? Las que justamente quieren, digamos, y quieren participar de esa información, o sea, buscan ser fuente, quieren ser, digamos, llamados, pónganle el caso típico de influencer, digamos, quieren ser consultados, y después definitivamente están las compulsivas, por eso acá la imagen de la señora, que asumen esa actitud, pero ya del lugar más estratégico, más de poder, ¿sí? Porque justamente lo que quieren dar es la versión, quieren construir una versión acerca de una problemática sensible, de una problemática que afecta varios sentidos, digamos, de lo político y de lo que es la vida cotidiana de las personas. En definitiva, bueno, las fuentes son obviamente que indispensables para la tarea periodística, y en el caso de no contarlas, estaríamos haciendo, bueno, opinionitis, o estaríamos haciendo literatura, pero lejos estaríamos de hacer periodismo con cierta, digamos, cuestión, digamos, de rigurosidad, de ejercicio profesional, ¿no? Hasta acá, esto que fuentes que es bastante sencillo, que es bastante comprensible, que no requiere mayores informaciones, y para cuando ustedes ya pasaron, cuando están en instancia de tercer año, ya las han visto. Es simplemente un refresco y una clasificación, ¿sí? Un intento de clasificación de algunos aspectos que tienen que ver con las fuentes. Pregunto, ¿hasta acá se entendió todo claro? Sí, perfecto, profe. Vamos rápido porque así dejamos un rato para las notas. Agencias informativas, bueno, claramente, entre las posibilidades de las fuentes, una muy fuerte es el tema de la agencia informativa, ¿sí? Las agencias informativas, ¿qué son? ¿Para qué existen? Obviamente, voceros, digamos, de los poderes, de los estados, ¿sí? Nacieron, digamos, siendo emprendimientos de recolección de la información, se transformaron en multinacionales, y después directamente ya pasaron a ser las voces de los estados, ¿sí? El poder político de los estados, que producen información no solamente a escala global, sino interesada. Entonces, las grandes, digamos, obviamente las AP, ANSA, EFE, AFP, la DPA, las grandes agencias internacionales que nacieron en principio de emprendimientos privados, con el tiempo se transformaron en las voces de los estados, las voces políticas, ¿sí? O sea, aliados de los estados en su política internacional. Y en el caso, digamos, de la mayoría de los estados europeos, fueron justamente las voces del proceso de colonización sobre el resto, digamos, del continente negro, o los conflictos con Latinoamérica. Y fueron los voceros oficiosos y oficiales de los estados con respecto a los conflictos que los propios estados generaban en otros lugares del globo, ¿no? Son
son bastante antiguas en muchos casos, ¿no? Las Reuters, la AFP, la Associated Press, digamos, nacieron en épocas de pleno colonialismo y de plena expansión, digamos, de lo que llamó imperialismo, ¿no? Bueno, esto que decíamos, en principio surgieron con emprendimientos bastante acotados, y después, digamos, como estos justamente generan mucho costo, digamos, hay que tener mucha logística y demás, se transformaron en multinacionales, ¿sí? Que tienen, obviamente, bocas y sucursales, tienen las sedes en los lugares de origen, pero después que tienen sucursales en el resto del globo, o por lo menos en alguna de las ciudades, digamos, que les interesa. Generan información a gran escala y de alguna manera funcionan como aquellos que llamamos el gatekeeper, ¿no? El portero, el que filtra la información y que decide qué información es válida para ser parte de una agenda setting, ¿sí? Qué información se clasifica, se organiza, se jerarquiza, cuál entra y cuál no entra, cuál queda afuera. De alguna manera, las agencias informativas son gran parte de ese filtro que se produce con cualquier información que ande dando vuelta, ¿sí? Claramente, digamos, en el siglo XX está su periodo de expansión, de desarrollo, ¿sí? Y esto es conocido, digamos, en el siglo XX, sobre todo en las épocas de 60 para adelante, 60, 70, 80, 90, el uso de los cables, los boletines, ¿sí? Que llegaban a todas las redacciones del mundo, y que en muchos casos, digamos, prácticamente no tenían grandes modificaciones, sino que justamente necesitaba la fuente, necesitaba la agencia, y se hacía, digamos, una especie de traslado al periódico. Algunos medios hacían algún tipo de interpretación de esa información, pero otros directamente bajaban el cable, ¿sí? Lo mismo hacían las radios, ¿sí? Y lo mismo también hacían algunos programas de televisión. Ahora, la agencia informativa, como productora de información, ella sí selecciona, jerarquiza, organiza y da un diseño de la información con el sesgo que quiere justamente llevar, y que después sea reproducida por muchos medios ya sea gráficos, radiales, televisivos, que quizás, digamos, no hacen ese proceso, digamos, de rutina periodística que hablábamos la vez pasada, y que toman casi literalmente lo que llega por el cable, por los boletines, ¿sí? Porque obviamente no deja de ser un servicio, digamos, un insumo de información que brindan estas empresas multinacionales que son las agencias informativas, y que después, bueno, los medios dirán si adaptan o si trasladan directamente a los lectores. Las agencias, además, como ya dijimos, como ya queda claro, son obviamente una herramienta política de los estados, ¿sí? Aliados estratégicos de muchos estados, sobre todo, digamos, en los casos, digamos, ni hablar de Estados Unidos, acá el caso que tenemos con la guerra española y estadounidense, digamos, que hace justamente que Cuba quede como una colonia de Estados Unidos. El conflicto ahí con Hertz, digamos, fue clarísimo, ¿no? Fue provocar una guerra prácticamente por una acción de los medios. Dar una información tendenciosa, casi podríamos hablar de una fake news, fíjense a dónde nos tenemos que remontar, para generar un conflicto que después derivó en que Estados Unidos, digamos, le gane ese territorio colonial a España. Entonces fíjense, digamos, el poder que en ese momento, ya desde ese momento, adoptaron las agencias informativas como empresas con intereses geopolíticos, con intereses financieros, con intereses económicos y sobre todo con intereses justamente de respaldar las acciones de sus estados, las acciones políticas de sus estados, en términos de política internacional. ¿Te parece, Lau, que cortemos acá y volvemos a entrar? Porque ya falta menos de un minuto. Sí, y se va.